En el vídeo de hoy vamos a estar comparando una centralita original o una centralita original con un chip contra una centralita programable, centralita standalone o como la conozcáis vosotros. Tengo que decir que yo no soy ningún profesional del tema ni nada, simplemente soy un aficionado al que le gusta aprender, le gusta pues también poder enseñarnos un poquito. Estoy aprendiendo mucho porque ahora toca hacerle la electrónica al S13. Hemos comprado una centralita bastante pepina que nos permite hacer millones de cosas. Y la verdad es que en los vídeos de normal no suelo dedicar tiempo a explicar realmente cómo funciona todo esto. Y bueno, la verdad es que se me ha liado un poco con algunas piezas que no han llegado, algunas cosas que han salido mal. Y he dicho, esta es la ocasión perfecta para coger y hacer un vídeo hablando sobre esto, sobre todas las funciones y sobre todas las cosas que podemos hacer. Porque con esto, no sé, es que podemos hacer tantas cosas. Puede que sea un vídeo bastante diferente, a lo mejor os recuerda a muchos de vosotros los vídeos que hacíamos con las 49 ahí explicando un montón de cosas y si preparo esto, no sé qué pasa. Pero esto es otro putísimo nivel, así que si te mola este tipo de cosas y quieres aprender sobre preparaciones de coches, esto es un punto muy clave y te aseguro que te va a molar que te cagas. Bueno, lo que intentaba decir antes de enrollarme, que soy muy pesado. La cosa es que yo no soy ningún profesional ni nada. Lo que yo os voy a compartir es lo que yo he ido aprendiendo durante estas últimas semanas, por lo que es muy posible que en alguna de las cosas me equivoque. Es posible que algunos detalles no sean exactamente como yo los explique, así que te recomiendo que si de verdad tienes interés en el tema, que te pongas a buscar vídeos en internet. Yo he aprendido mucho del canal de YouTube de Haltech o yo qué sé, cómo se dice realmente. Así que eso, si quieres aprender, no te fíes de mí. Busca más allá, asesórate con profesionales y asegúrate de que la información que recibes es 100% correcta. Eso es una buena manera de plan, si la cago, me limpio las manos, yo no quiero saber nada. Que es posible, ya digo, o sea, he entendido todos los conceptos y todo, pero no soy ningún profesional, no puedo aquí hacer recomendaciones o puedo hacer explicaciones dándomelas de pro. Entonces, para poder comparar una centralita contra otra, debemos saber primero qué hace una centralita, es decir, qué es, por qué tiene estas cosas y por qué es lo que controla nuestro coche. Una centralita al final es un procesador, es un ordenador, es algo que recibe información y manda información. Para eso tenemos unos inputs y unos outputs. Los inputs son sensores que le mandan información a la centralita, como puede ser el map, que es uno de los más importantes, o en muchos casos también caudalímetro. Tenemos sensores de posición de levas, sensores de posición de cigüeñal, tenemos sensores de temperatura de agua, temperatura de aceite y pues básicamente cualquier sensor que le mande información a la centralita. Y por otra parte tenemos outputs, que son señales que manda la centralita para que funcione todo. Es decir, un output sería el inyector número 1, otro output sería el inyector número 2, otro output sería por ejemplo la señal que se le manda a las bobinas para que den chispa, otro output por ejemplo serviría para encender unos electroventiladores o muchísimas otras cosas. Básicamente lo que estamos haciendo es enviarle información a la centralita la procesa y con las cosas que tiene ella configurada manda señales. Es decir, a la centralita le llega, oye, me está entrando tanta cantidad de aire, el cigüeñal está en tanta posición, así que el inyector tiene que abrir justo ahora determinado tiempo para inyectar determinada cantidad de gasolina para que la mezcla sea tal cual, no sé qué. ¿Se entiende, no? Más o menos. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría comentaros un poquito lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas en el S13, y es que tenemos que tenerlo listo para Eurocrew, que es el 6 de noviembre en Cartagena, que por cierto aprovecho a hacer la promoción para que vengáis, para que compréis vuestras entradas, porque vamos a estrenar oficialmente allí el S13 y para eso pues el coche tiene que estar al 100%, tanto de electrónica, que es lo que vais a ver un poquito en el vídeo de hoy, y por otra parte tenemos que hacer todo el tema de chasis, ángulo de giro, alineado y muchas de esas cosas, y para eso necesito comprar varias cosas que siempre se me olvida comprar. Así que voy a coger el móvil y todo este tema de recambios yo siempre lo compro en Autodoc, porque ya sabéis que es la mejor página, tienen los mejores precios y cada vez están mejorando muchísimo su servicio. Y yo os recomiendo que lo hagáis siempre desde la página web, porque suelen ir soltando muchísimos descuentos y al final es súper intuitiva, es una aplicación que funciona súper bien. Entonces aquí arriba está súper bien porque puedes seleccionar el coche que quieres y luego ya una vez tienes el coche seleccionado pues directamente buscas lo que quieres. En este caso nosotros por una parte necesitamos unas rótulas de suspensión, ¿veis? Rótula de suspensión, voy a pillar la FAC que es la que más me conozco, necesitamos dos, así que añadimos dos y añadimos a la cesta. Por otra parte hemos dicho que necesitamos los bombines de embrague, deduzco que está en embrague piezas adicionales, y aquí como tenéis cilindro maestro de embrague y bombín de embrague, así que cilindro maestro añadimos a la cesta porque de estos necesitamos uno y luego necesitamos el bombín de embrague también.
que vamos a pillar en este caso el TRV. Así que solo nos queda poner nuestra dirección, forma de pago, revisamos todo, seleccionamos pedido seguro. En caso de tener que hacer alguna devolución y tal, es muchísimo más sencillo. Tenemos aquí el envío, tenemos todo, así que compramos y a disfrutar. Que sepáis que por fin hemos conseguido un descuentaco en Autodoc con el código RADQUAD, y este descuento se suma a todos los descuentos que ya de por sí te ofrece la aplicación, que os juro que son muchísimos. Así que si no te has descargado todavía la aplicación de Autodoc, te la recomiendo. La tienes aquí abajo en la descripción. Resumidamente, para que un motor de gasolina 4 tiempos funcione, necesitamos una mezcla de aire y combustible y una chispa. Por eso principalmente en todas las centralitas hay una tabla de gasolina y hay una tabla de encendido. Depende de la centralita, sobre todo si es una centralita vieja o si es una centralita nueva, la tabla de gasolina es diferente, es decir, los valores que utiliza son un poquito diferentes, que al final, muy entre comillas, hacen lo mismo, pero a la vez no. Eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Entonces, absolutamente en todas las tablas utilizamos referencias de los inputs. En este caso tenemos la presión MAP, que es la presión que tiene el colector de admisión. Presión en este caso porque es un motor turbo, ¿vale? Y luego se utiliza como segunda referencia las revoluciones por minuto, que se podría decir que es la referencia más utilizada en prácticamente todas las tablas. Entonces, para que me entendáis, aquí tenemos de 0 a 1,4 bares. Está en kilopascales, pero la conversión es muy sencilla. Y tenemos de 0 a 8000 revoluciones. Es decir, el MAP es un input. Las revoluciones también es un input, que lo puede dar pues el sensor de posición del cigüeñal o el sensor de posición de levas. Es decir, que nosotros con la información de los inputs podemos mandar outputs. Entonces, por ejemplo, a 3000 revoluciones a 0 presión, estaríamos en esta casilla de aquí, que en este caso significa 30% de eficiencia volumétrica. Es decir, todos estos numeritos de aquí representan qué tan eficiente se está llenando el motor de mezcla de aire y combustible a esas revoluciones y a esa carga. Para que me entendáis muy resumidamente, si un motor es 1800 centímetros cúbicos como este, estaríamos diciendo que a 3000 revoluciones a 0 presión estaría siendo un 30% eficiente. Es decir, que en cada ciclo del motor de 4 tiempos, que son 2 vueltas de cigüeñal, se estaría llenando el motor un 30% de esos 1800 centímetros cúbicos. No sé si se acaba de entender. Esto es infinitamente más complejo, pero lo he resumido de la manera más sencilla para que creo que podamos entenderlo todos. Es decir, conforme tiremos más arriba de la tabla y a más alta presión, vamos a conseguir una eficiencia volumétrica más alta. Como he dicho, todas las centralitas no utilizan el mismo sistema de eficiencia volumétrica. Esto es un sistema bastante, entre comillas, moderno, que las centralitas antiguas, como por ejemplo este coche, no utilizaban. Ahora, un poquito más adelante, hablaremos un poquito más detalladamente de cómo las otras centralitas viejas lo hacen. Entonces, hablando de eficiencia volumétrica, la centralita utiliza este calculado flujo de aire con el flujo de los inyectores para decirle al inyector cuánto tiempo tiene que abrir para llegar al target de AFR que queremos, es decir, a la mezcla que nosotros queremos. Es decir, lo que hace es procesar información y dar información justa y precisa para que todo se cumpla como tú quieres. Creo que se podrá entender, ¿no? Es un poco complicado, lo siento, chavales. Como hemos dicho, tenemos un mapa de gasolina y tenemos un mapa de encendido. ¿Por qué? Porque el encendido no es todo el rato en el mismo tiempo. Es decir, dependiendo de las revoluciones, dependiendo de la presión, dependiendo de temperaturas y dependiendo de un montón de cosas, el encendido tiene que producirse antes o después. Esto, como digo, también es un tema ultra extenso. Podríamos hacer 40 vídeos de esto, pero para que lo entendáis, el encendido, o sea, es decir, la chispa no se produce cuando el pistón está arriba del todo en punto muerto superior. Se produce unos grados antes del punto muerto superior. Entonces, esta tabla utiliza las mismas referencias, tenemos presión y tenemos revoluciones, para poder determinar en qué rango de revoluciones y en qué presión tener unos grados de avance o tener otros grados. Como comentaba, esto no es tan sencillo. Realmente estas son las tablas base, y estas tablas pueden variar en función de muchas cosas, que para eso están los inputs. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona la centralita, vamos a hacer una comparación de, en este caso, estas dos. Hay muchísimas centralitas de serie, hay muchísimos tipos. Es prácticamente imposible saber tanto todas las de serie como todas las standalone, así que me voy a limitar a diferenciar entre una centralita Nissan original y una centralita standalone, en este caso una Max EQ Street. Con una centralita original como esta,
lo que tenemos es unos parámetros bastante, entre comillas, limitados, que nos dan para el coche totalmente original, con el turbo original, con intercooler original, con básicamente todo original, y tenemos una tabla de gasolina y una tabla de encendido para, pues eso, todo el motor de serie. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a modificarlo, le ponemos un turbo más grande, le ponemos un intercooler más grande, realmente estamos modificando muchos valores y una centralita tan antigua no es capaz de entender todos esos cambios. Para eso tenemos una pequeña evolución. Tenemos unos chips que lo que hacen es, bueno, no sé si aquí se ve, los chips básicamente lo que hacen es sustituir los valores de las tablas, es decir, te cambian la tabla de gasolina y te cambian la tabla de encendido. Por ejemplo, un chip de Stage 2 deduzco que lo que hace es enriquecer más la mezcla para estar en valores más seguros, porque cuando estamos haciendo soplados más altos necesitamos bastante más cantidad de gasolina que lo que nos ofrece una centralita de serie. Y por otra parte deduzco también que nos atrasará un poquito el encendido, porque lo mismo, a altos soplados no podemos estar manteniendo el encendido tan adelantado. ¿Qué es lo que pasa? Que los chips no son precisos ni mucho menos. Es decir, el chip lo hizo una persona que dijo, bueno, yo monté este turbo, monté este intercooler, monté este escape, le hice el mapa a medida y va bien. Entonces luego la gente se los compra, se los monta y le monta pues un turbo parecido o el mismo turbo, le monta un intercooler similar, le monta un escape similar. Pero ¿qué pasa? Que la centralita no es capaz de ajustar todo esto al 100%, por lo tanto, ni de coña, pero es que ni de lejos vamos a estar consiguiendo el 100% del rendimiento, y ni de lejos estamos haciendo que el motor sea 100% seguro. Luego tendríamos una siguiente evolución, que sería hacer un chip a medida. No es exactamente, tiene algunas otras ventajas, pero tampoco es nada del otro mundo. Y es la conocida Nistune, que es básicamente un chip reprogramable, en el cual tú puedes cambiar los valores de los inyectores para poner unos inyectores más grandes, puedes cambiar los valores del caudalímetro, porque por ejemplo el caudalímetro de serie da hasta una medida y no es muy preciso, entonces se suele montar mucho el caudalímetro del Z32, y lo que está bastante mejor es que podemos hacer a medida las tablas de gasolina y las tablas de encendido. Esto está muy bien porque realmente podríamos ajustar la mezcla de encendido a lo que exactamente necesita nuestro motor, y podríamos hacer una electrónica bastante precisa, pero digamos que esto es una subplaca base que está hecha sobre la centralita original, por lo tanto está muy limitada en cuanto a inputs y en cuanto a outputs, y también en cuanto a procesamiento interno. No sé si se entiende eso. Sí que es verdad que tenemos funciones muy interesantes como el data logging, que es básicamente grabar la información de todos estos sensores mientras el motor está funcionando. Es decir, puedes grabar durante 10 minutos, una hora, mientras tú estás conduciendo, mientras estás derrapando, y luego puedes ir y ver lo que ha estado pasando en ese momento. Es decir, puedes ir a cierto tiempo y puedes ver en esa línea de temperatura de agua estaba aquí, la presión de turbo estaba aquí, la mezcla estaba aquí y la temperatura de emisión estaba aquí. Entonces puedes analizar todo eso y puedes determinar si esto está bien, si esto está mal, para luego poder ir y ajustar el mapa de encendido o el mapa de gasolina o lo que necesites. Como digo, esto es una buena opción, o sea, es bastante rudimentario y bastante antiguo, pero es infinitamente mejor que montar un chip, o bueno, ya ni hablamos de dejar una centralita de serie haciendo una preparación. El problema es que sigue faltando mucha información. Por ejemplo, no tendremos prácticamente información de la wideband, es decir, de la mezcla de gasolina. Los coches originales llevan una narrowband, que es una sonda lambda que tiene un margen pequeño. Entonces, como hemos dicho antes, a la hora de hacer una preparación, cuando estamos metiendo más presión de turbo, necesitamos meter mucha más gasolina. Y me lo invento, por ejemplo, a lo mejor de serie, soplando a 0,5 o 0,6, cuando tú vas a fondo, la mezcla de aire y combustible es de 13:1. Significa que hay 13 partes de aire para una de gasolina. Y eso, bajo ese soplado o bajo ese encendido o lo que sea, pues puede que esté bien. Pero cuando estamos soplando, por ejemplo, a un bar, lo que necesitamos es acercarnos más a la zona de 12-13 partes de aire sobre gasolina. Es decir, lo que necesitamos es más gasolina. Pero la sonda original no es capaz de leer, me lo invento, no lo sé exactamente, no es capaz de leer por debajo de 12,5 o 13. Para eso necesitamos una wideband, que es una sonda de banda ancha. El problema es que la Nistune, según me han dicho, no lo sé 100% porque es una centralita sobre la que no he mirado mucho porque no me interesa, porque no la voy a estar utilizando. Según me han dicho, conectarle la wideband para darle información a la centralita es posible, pero dicen que es muy complicado, no será muy preciso, no será muy rápido. Entonces, bueno, ahí tenemos una desventaja bastante importante. Y aquí pasamos al siguiente tema, y es que con una centralita tan sencilla necesitas información por otra parte. Hay información que necesitas sí o sí. Es decir, necesitas una wideband por cojones, no tienes otra. Para controlar la presión de turbo también necesitas una controladora.
porque la centralita a través del caudalímetro sí que sabe cuánta cantidad de aire le está entrando, pero tú visualmente no vas a saber en ningún momento cuánta presión de turbo tienes, y es muy importante. Y por otra parte vas a necesitar sensores pues, de temperatura, tanto de agua como de aceite, sensor de presión de aceite y bueno, pues 1000 sensores que te puedas imaginar para tener pues en una pantallita o en varios relojes. Al final parece que no, pero en sensores te acabas dejando una pasta. Al final hay que tener en cuenta que todo lo que estemos haciendo sobre una centralita diseñada en el 88 creo, va a estar muy limitado, y sí que es posible hacerlo más o menos bien, pero ni de lejos va a estar a nivel de una standalone de hoy en día, que como he dicho ofrece infinitas cosas más. Así que vamos a ver realmente qué nos ofrece esto. Resumidamente, esto nos ofrece muchos más inputs y muchos más outputs, aparte de ser capaz de procesar toda esta información de una manera muy diferente y de ser capaz de controlar muchas, pero es que muchas más cosas. Al tener mucha más información tenemos más precisión absolutamente en todo, en todas las tablas y en todo lo que queramos hacer. Tenemos mucha más seguridad, que ahora explicaremos un poquito más sobre eso. Al ser todo mucho más preciso podemos exprimir el 100% de la potencia que tiene que darnos nuestro motor, y sobre todo tenemos mucho más control sobre muchas más cosas. Con el control podemos hacer estrategias y podemos poner límites. Un límite bastante sencillo, por ejemplo, sería que a partir de 100 grados de agua, cada 5 grados de agua baje 500 revoluciones el límite de revoluciones. Y esto es una forma de, por una parte, darnos cuenta de que el motor se está calentando, y por otra parte lo que estamos haciendo es proteger el motor. Otro límite súper importante que nos puede salvar la vida de nuestro motor sería un límite por presión de aceite. Es decir, podríamos decir que si a tantas revoluciones la presión de aceite es inferior a, me lo invento, 4 bares, automáticamente para el motor, o hace un corte hasta que vuelve a haber presión de aceite, o bueno, se puede configurar de 1000 maneras diferentes. Otro límite ultra, pero ultra importante en nuestro motor es un boost cut, es decir, que si pasa la presión de turbo de X, automáticamente corta encendido o corta inyección para protegerlo. ¿Cuántos de vosotros que estaréis viendo este vídeo ahora mismo se os habrá roto una línea de vacío del turbo de la Westgate o cualquier cosa? Ha estado el turbo soplando a lo que daba hasta que ha roto el motor. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros no, pero es algo muy común, y es una putada que flipas porque realmente destrozas el motor por todos lados. Otro límite sería, por ejemplo, si a tantas revoluciones y a tanta presión de turbo la mezcla es un porcentaje muy inferior al que debería, automáticamente corta para proteger el motor y no hacer que esté pues funcionando a una mezcla muy pobre, a mucha presión, a muchas revoluciones y todas estas cosas. Ya sabréis que muchos coches, sobre todo coches antiguos, cuando el depósito de gasolina empieza a estar por el último cuarto más o menos, dependiendo de las curvas, de la fuerza G y de dónde esté la gasolina, es posible que haya momentos en los que el motor está recibiendo menos presión de gasolina de la que toca. Menos presión de gasolina significa menos gasolina en la mezcla, y menos gasolina en la mezcla en altas revoluciones puede causar un desastre instantáneo muy tocho, por lo que también podemos poner un límite de si a tantas revoluciones la presión de gasolina baja, automáticamente corta para pues lo mismo, proteger el motor. Como esto podemos imaginarnos y podemos programar millones de límites, y como estaréis viendo, todos estos límites no son para sacar millones de caballos más, sino para proteger el motor, porque aunque no nos demos cuenta, hay muchísimas situaciones, hay muchísimos posibles fallos, y un pequeño fallo puede hacer que un motor rompa. Y me atrevo a decir que el 95% de CA18 que han roto en este país han sido por algún fallo que se podía haber evitado. Y ya no me refiero a CA, sino a SR y a muchísimos, pero es que muchísimos otros tipos de motores. Y una de las funciones más interesantes, en mi opinión, de este tipo de centralitas es el autotune o self-learning o algo así. Que vamos, es una centralita que aprende ella sola. Obviamente nosotros al hacer la electrónica a un coche tenemos que poner todos los valores tanto del motor como de los inyectores y de la presión de gasolina y de todo eso. Entonces ella coge todos esos valores y los utiliza para hacer que todo sea como tú le dices, y si no es así, ella es capaz de ajustar. Antes hemos dicho que utilizando mapas de eficiencia volumétrica podemos hacer que la centralita haga sus cálculos para saber ella misma cuánto tiempo tiene que abrir los inyectores y en qué momento, para que la mezcla sea la que nosotros le decimos. Es decir, que también tenemos una tabla de lambda o de AFR o de lo que queramos. Entonces utilizamos la misma referencia de revoluciones y presión de turbo y decimos, por ejemplo,
que a 6000 revoluciones a 1 bar, la lambda tiene que estar en 0,75, que sería alrededor de 11 de AFR, que sería pues 11 partes de aire por 1 de gasolina. Esta tabla solo se utiliza para corregir, es decir, nosotros tenemos que operar en la tabla de gasolina principal para con esa tabla nosotros intentar manualmente ajustar al máximo la mezcla de gasolina y aire en todo el rango de revoluciones y en todo el rango de presiones. ¿Qué pasa? Que esto es no imposible, pero prácticamente imposible ir celda por celda ajustando y dejándolo perfecto. Entonces lo que hace son pequeñas correcciones basándose en el mapa de lambda con porcentaje. Es decir, que si tú le pones un porcentaje de eficiencia volumétrica del 75% y te has pasado un 5%, la centralita coge y este 5% lo quita para llegar al objetivo que tú le has dicho que tiene que estar. Entonces tenemos correcciones a corto plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son las que hace instantáneamente en ese momento, y a largo plazo lo que hace es que durante todo el periodo de tiempo que estamos utilizando el coche, durante las diferentes posiciones de revoluciones y de presión y tal, ella va aprendiendo y va diciendo, hostia, y ha habido 4 veces que le he tenido que bajar un 5%. Entonces poco a poco ella misma te va ajustando el mapa de gasolina hasta dejarlo al 100% a lo que tú querías. Esto puede parecer como un hack, ¿no? Puede parecer como que lo hace todo ultra sencillo, pero realmente son pequeñas correcciones las que hace. Es decir, a ver, sí que puede hacer un 30% de corrección, pero cuanta más corrección tenga que hacer la centralita, hay que tener en cuenta que no es todo instantáneo. Y cuanto más nos acerquemos nosotros manualmente a esos valores que nosotros queremos, es muchísimo mejor. Otra de las claves es controlar la presión de turbo. Nosotros internamente en la centralita tenemos un sensor map que lo que hace es recibir información de cuánta presión le está llegando al motor. Recordemos que eso es un input y nosotros lo que podemos hacer es ponerle un output a un solenoide para engañar un poquito a lo que es el turbo y no solo subir de presión, sino regularla, mantenerla exactamente donde queramos. Así muy rápidamente vamos al coche, os enseño exactamente cómo se regula una presión de turbo y volvemos aquí. Acabo de recordar que tenía este turbo por ahí tirado básicamente, así que me va a ser mucho más sencillo poder explicaros cómo se controla la presión de turbo. Como veis, aquí tenemos admisión, tenemos escape y tenemos aquí un pulmón, que básicamente esto es lo que hace abrir o cerrar una válvula que se encuentra en el escape para regular la presión de turbo. Podría hacer un vídeo dedicado a cómo funciona un turbo y cómo funciona la regulación del turbo. Entonces vamos a resumir mucho. Aquí tenemos presión de turbo, ya tenemos presión positiva. El aire entra por aquí, se comprime y ya se manda aquí a presión. El pulmón, esto de aquí, está tarado a cierta presión, es decir que por ejemplo a 0,6 bares empieza a empujar, o a 0,5 o a 1 bar. Entonces cuando a través de esta manguera le llega 1 bar, lo que hace es abrir y regula la presión de turbo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para subir la presión de turbo? Si yo aquí por ejemplo hago una rajita y dejo que parte de este aire se escape, cuando aquí esté cargando 1 bar, realmente aquí no va a llegar 1 bar porque aquí se me va a estar escapando 0,3 por ejemplo. Entonces realmente el turbo va a tener que estar empujando a 1,3 para compensar ese 0,3 que me sale y realmente empujar 1 bar. Lo que se hace con una controladora de turbo, o con un, mejor dicho, con un solenoide, es engañar al pulmón. Entonces lo que hacemos es poner un solenoide entre la presión positiva y el pulmón que estamos utilizando para dejar escapar cierto aire. Hay dos tipos de control de presión de turbo: open loop y closed loop. Open loop es el más sencillo y sería, por ejemplo, pues poner aquí una especie de grifo, ¿no? Le conectaríamos esto aquí y con un grifo manual podríamos hacer que salga más o menos airecito por aquí para poder darle más o menos presión de turbo. Eso es muy sencillo y funciona, pero no es tan eficiente como un sistema closed loop, que lo que hace el closed loop es controlar en todo momento el accionamiento de la wastegate en función de la presión que le está llegando aquí. Es decir, coge mucha más información y pues es capaz de mandar una información mucho más precisa, porque manualmente no es 100% preciso. Es decir, cuando aquí le llega 1 bar, empieza a abrir poco a poco y se estabiliza en 1,05, pero realmente no es capaz de regular a 1 bar clavado. Entonces, para que me entendáis mejor, el open loop básicamente es abrir un porcentaje o dejar salir un porcentaje el aire que le llega a la wastegate. Entonces, para el closed loop realmente necesitamos el open loop y luego tenemos un target de boost, es decir, tenemos que decirle cuánta presión de turbo queremos. Entonces, al igual que en la tabla de gasolina, nosotros tenemos que configurar principalmente el open loop para hacerlo lo más preciso y luego corregir con el target de boost. Entonces, estaríamos diciendo que a 5000 revoluciones estaríamos abriendo el solenoide un 30%
para llegar a 0,8 bares y por ejemplo a 5000 revoluciones estaríamos teniendo que abrir un 45% para llegar a 1 bar. Esto pues hay que probar, hay que testear y hay que ir modificando toda esta tabla para que sea lo más exacta y lo más precisa posible. Luego aquí tenemos un target y lo que hacemos es decirle quiero que esté a 1 bar. Entonces, al igual que la tabla de gasolina, lo que hace es corregirte los pequeños errores que hay aquí y hace que en todo momento se mantenga lo más estable posible al target que tú le dices. Entonces, insisto, al igual que en la tabla de gasolina, cuanto más precisos seamos nosotros manualmente y cuanto menos trabajo tenga que hacer la centralita, más preciso y más exacto va a ser el resultado final. Luego también podemos tener varios boost target. Podemos tener un botoncito en el coche que sería otro input para poder pasar de un target 1 a un target 2. Por ejemplo, pasar de 1 bar a 1 bar, 2 a 1 bar, 3 o realmente lo que nosotros queramos configurar. Realmente todo lo que estoy hablando ahora es todo, o sea, cada cosa es infinitamente más extensa, pero estoy intentando resumirlo para que un poquito todo el mundo pueda entender. Obviamente tendréis que pensar, obviamente también depende en qué cosas tendréis que mirar otros vídeos para informaros un poquito más, pero ya como he dicho, si realmente os mola el tema, pues podéis ver otro tipo de vídeos más profesionales y más detallados y más específicos para poder entenderlo todo a la perfección. Entonces, cuantos más inputs o más información le pongamos, podemos controlar más outputs. Por ejemplo, podemos poner una mariposa electrónica y con esa mariposa podemos controlar control de velocidad, control de tracción, podemos limitar la potencia pues dependiendo de lo que abra la mariposa o cierre. Podemos hacer anti-lag, podemos hacer no lift shift, que es básicamente poder cambiar de marcha sin soltar el acelerador. Es decir, vas a fondo y mola que flipas. Y con outputs podemos controlar realmente cualquier cosa del coche. O sea, podemos mandarle una señal hacia un relé para que nos encienda los electroventiladores a los grados que nosotros queramos. Es decir, quiero que a 85 grados de agua me enciendas un electroventilador. También podemos activar bomba de gasolina. También podemos activar solenoides de nitro, que aunque sea muy de Need for Speed, el nitro a día de hoy se utiliza mucho, sobre todo en drag racing, pero también en el drift, aunque parezca una locura, el nitro se utiliza mucho. Y nos pensamos, o sea, todos cuando escuchamos nitro nos imaginamos el a todo gas, los dos botones en el volante de... y empieza a salir fuego por el tubo de escape, que no es así, molaría, pero no es así. Y es que hace un montón de años la gestión del nitro era muy rudimentaria y a la vez muy peligrosa, y es por eso que el nitro ha tenido muy mala fama de romper motores, de explotar emisiones y de cosas así, pero realmente el nitro, si se utiliza bien, es totalmente seguro y no es que sea bueno para el motor, pero al final es una potenciación y está dicho y comprobado que el nitro es la manera más barata de potenciar un motor. Entonces hay varias maneras de ponerle nitro al coche. Hay lo que se llaman el kit seco y el kit en mojado. Lo que estamos haciendo es ponerle muchísima cantidad de oxígeno extra, por lo que obviamente necesitaremos una cantidad de gasolina extra. Entonces la cantidad de nitro que le entra al motor va con unos chicles como si fueran los de las motillos, pues lo mismo. Hay shots de 25, de 50, de 75, 100, 200, 300 y auténticas burradas. Y en un kit de nitro mojado teníamos otro chicle para gasolina. Entonces nosotros cuando activásemos el nitro, por una parte entraría el nitro y por otra parte gasolina y se haría esta mezcla. Se puede ajustar bien, pero no es la manera más precisa de hacerlo. Y con centralitas bien pepinas, como por ejemplo esta, podemos gestionar absolutamente todo. Es decir, en vez de utilizar un kit de nitro mojado, vamos a utilizar un kit de nitro seco para que la centralita inyecte exactamente la gasolina que nosotros queremos dependiendo de la cantidad de nitro que le esté entrando. Es decir, nos vamos aquí al apartado de Nitrous y al igual que en general la electrónica es una manera de hacerlo ultra seguro, porque el nitro, por ejemplo, si tú le metes un chute de 50 caballos a 1000 revoluciones o con el motor incluso parado y luego arrancas, básicamente lo que haces es explotar la misión o pueden pasar cosas muy turbias, o si no haces los ajustes que tocan en el encendido también te cargas el motor básicamente. Entonces lo que puedes hacer con esta centralita es ponerle un input, un interruptor, simplemente una señal, para que diga, hostia, cuando esto esté aquí, me está diciendo que si se cumplen todos estos parámetros, lo que tengo que hacer es activar el solenoide del nitro para dejar pasar nitro, pero a la vez tengo que añadir mucha más gasolina y retrasar el encendido un poquito. Dependiendo de la cantidad de nitro, hay que atrasar el encendido unos grados. Por ejemplo, dicen que para un chute de 100 caballos, porque tú literal le pones un chicle de 100 caballos
y sea el motor que sea, le suma aproximadamente 100 caballos, 90, 100, 110. Entonces para 100 caballos dicen que hay que retrasar el encendido 4 grados, por lo que para un chute de unos 50 caballos habría que retrasarlo 2 grados, más o menos. Con todo esto creo que ya os podéis imaginar un poco la de posibilidades que abre tener una centralita así. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta es la Street, es una centralita entre comillas, no, es la más básica que hay y aún así ya me ofrece muchísimas cosas, pero también se ofrecen muchos otros tipos de centralita más avanzados que ofrecen infinidad más de cosas. Si con todo lo que os he dicho os peta la cabeza, imaginaros una centralita mucho más pepina que esta, porque esta es la más sencilla. Entonces, si estás pensando en comprarte una centralita del estilo, ya sea porque te estás preparando un coche para drift, para grip o para lo que sea, ten muy en cuenta el tipo de preparación que llevas, el nivel de preparación y también el nivel de cosas que necesitas. Es decir, si va a ser un coche de calle, la Street tiene su nombre ya, o sea, es un coche de calle, circuito, y te va a permitir muchísimas cosas. Pero también, por ejemplo, si quieres controlar una caja de cambios automática, necesitarás una centralita pues un poquito más avanzada, porque sí, también se pueden controlar cajas automáticas. Así que ahora que ya habéis visto la cantidad de posibilidades que te ofrece una centralita así, vamos a hacer una comparación de pros y contras entre una centralita original o normalita con una standalone. Espero que os mole este vídeo y que sobre todo valoréis el esfuerzo, porque llevo, no sé, una hora hablando aquí, una hora y media, y me estoy quedando afónico. Creo que es la primera vez que grabando me quedo medio afónico, es flipante. Entonces, vamos a hablar ahora de los pros y contras. Primero vamos a empezar con una centralita tipo Nistune. Pros, pues que es, como norma general, bastante más económico. Es mucho más sencillo, por lo que es más económico. Necesitas una centralita original, que seguramente ya la tiene tu coche, y luego necesitas pues lo que es la placa de la Nistune, con su licencia para el programa y tal. Creo, no me hagáis mucho caso, creo que entre unos 200 y 300 euros se puede conseguir, y la verdad es que no me parece una mala opción para pues ya dar un pequeño paso sobre el chip, sobre hacer algo un poquito más, una preparación un poquito más personalizada. Está bien porque te deja ajustar varios mapas, te deja hacer data logging, así que la verdad es que está bastante guay. Lo malo es eso, que está muy limitada, te deja hacer muy poquitas cosas en comparación de una centralita standalone, y la putada es esa, que no tiene apenas inputs, no tiene apenas outputs, por lo que vas a tener que comprarte un reloj de mezcla aparte, vas a tener que comprar una controladora de turbo aparte, vas a tener que comprar muchos relojes con sus respectivos sensores aparte, y al final todo lo que vaya aparte es información que la centralita deja de recibir, por lo que es menos precisa, es menos potenciable, es menos seguro, sobre todo es muy poco, o sea, no es que sea poco seguro, pero es muy menos seguro que una centralita con millones de protecciones. Cada uno puede llegar un poquito a su conclusión, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que el ajuste de la electrónica no lo puede hacer una persona normal como tú o como yo. Bueno, tú si eres tuner, pues sí, obviamente puedes hacer esto, pero yo, por ejemplo, no podría hacer una electrónica porque no... O sea, podría, pero no podría hacerla de manera segura y seguramente explotaría de aquí 2 días. Entonces vas a tener que pagar a un tuner para que te haga la electrónica. Y deduzco que al ser una electrónica bastante sencilla, va a costar bastante menos que una standalone, así que imagino que sobre los 300, 400 euros alguien te podría ajustar ya la electrónica. Entonces, hablando de la centralita standalone, podemos pensar que una centralita standalone se compra, se conecta donde va la original y ya está, pero este es el conector original del motor y este es el conector de la centralita. Como podréis ver, no tiene una putísima mierda que ver. Ya de por sí la centralita, esta en concreto, creo que son 900 o 1000 euros, no lo sé, porque yo compré un pack con cosas que ahora os enseñaré. Y aparte, como norma general, lo que tienes que hacer es hacer un cableado a medida. Eso es algo bastante complicado de hacer y como norma general me imagino que lo tendréis que llevar a un experto también a hacerlo, y eso vale dinero, vale mucho dinero. Me atrevería a decir que si os lo van a hacer a medida por menos de 1000 euros es prácticamente imposible que os lo hagan. Pero por suerte hay según qué motores, con según qué centralitas, o según qué coches, mejor dicho, con según qué centralitas, en las que se puede hacer un arnés de conversión. Es decir, aquí tenemos un arnés de conversión en el que aquí tenemos la conexión que va al chasis, es decir, nosotros en el chasis conectaríamos esto, pues en vez de conectar esto, conectaremos esto de aquí, y luego aquí tenemos la conexión para la centralita, que la centralita iría aquí conectada. Y luego aquí tenemos tanto inputs extra como outputs, y este por suerte es bastante económico, y el pack del arnés de conversión con esta centralita cuesta, creo que sobre los 1150 euros más o menos. Y lo bueno es que te incluye ya la wideband, te viene con el cableado, a ver, voy a enseñarlo mejor. Te viene con el sensor wideband, con el cableado para la wideband,
Este es el conector de 16 pin y te viene con otras conexiones para pues ponerle inputs o outputs extra. Te viene con las líneas del map y todos los fittings y todo lo que necesitas. Es decir, está bastante completo, pero aún así hay que tener en cuenta que si tú quieres ponerle más cosas, pues tienes que comprarlo. Por ejemplo, el sensor de temperatura de admisión, que es un sensor prácticamente vital al hacer una electrónica de este estilo, hay que comprarlo aparte, hay que cablearlo aparte, y luego cualquier otro sensor que le queramos poner que no sea del original del motor, pues vamos a tener que cablearlo aparte y ponerlo como input. También hay que tener muy en cuenta que depende de la versión de la centralita, tiene más inputs o tiene más outputs. Esta es bastante sencillita, por lo que, a ver, estamos un poquito limitados, pero lo justo y lo necesario para que todo esté bien y todo esté bien seguro, así que de puta madre. También decir que dependiendo de la versión, en este caso de MaxEQ, hay unas que vienen con Bluetooth y otras sin. Esto ha sido una cagada bastante importante, y es que las que tienen Bluetooth, tú con una tablet Android o con el propio móvil puedes ver absolutamente todos los valores a tiempo real sin tener que tener el ordenador conectado, por lo que te puedes, en vez de tener 40.000 relojes por todo el coche, tienes una tablet con toda la información ahí y puedes ver a tiempo real qué está pasando en tu coche, o mejor dicho, en tu motor. Yo no me di cuenta de que esta no lo tenía, la verdad es que me arrepiento un poquito, pero a la vez no, porque realmente los sensores que a mí me interesa ver no los necesita la centralita, y los sensores que yo no tengo que ver los necesita la centralita, así que hemos hecho un buen trato y todo guay. Entonces estamos hablando de que si por suerte tienes un arnés de conversión para tu motor, la centralita esta, que es la más sencilla, con el arnés te cuesta sobre los, vamos a poner 1.200 euros, y aparte pues los sensores que tú quieras ponerle. Yo por ejemplo le voy a poner sensor de presión de gasolina, sensor de presión de aceite y no recuerdo qué más. Bueno, y la wideband obviamente. Pero en cambio, si tienes que hacer cableado a medida, ya haces el cableado contando con todos esos sensores. Entonces compras todos los sensores y haces el cableado ya pues a medida, básicamente. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que, como habéis visto, es algo muy complicado y es algo que prácticamente no tiene fin, que puedes hacer millones de cosas, y a la hora de configurar todo esto y programarlo todo bien para que el motor esté bien seguro, son muchísimas horas, son muchísimos conocimientos, y eso hay que pagarlo. Una electrónica a medida con este tipo de centralitas está sobre los 1.000, 1.050 contando IVA y todo eso, y también depende de pues si vosotros mismos cableáis esos sensores extra o si lo hacen allí, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, tirando a lo más económico, que es lo que estoy haciendo yo en este caso, es económico, pero yo considero que lo estoy haciendo muy bien y estoy muy contento con ello, estaríamos hablando de que entre una cosa y otra te puedes gastar sobre los 2.300, 2.500 para hacer la electrónica bien. Y esto se puede ir de madre hasta millones de cosas. O sea, estamos hablando de que también tenemos opciones de CAN y de cosas que ahí sí que no entiendo yo absolutamente nada, pero con botoneras, con accionamientos y con millones de cosas, y con simplificaciones del cableado del coche en general, que esto ya se hace en coches más de competición, que una electrónica contando todo, contando la centralita, contando el cableado, contando absolutamente todo, estamos hablando de que nos puede costar 8, 9 o incluso 10.000 euros. Pero hay que tener muy en cuenta, me cago en la puta que parió a Luri. ¡Qué hijo puta! Casi me matas, loco. Así que bueno, ahora que ya sabes más o menos lo que puede costar, piensa un poquito, porque realmente sí, una Nistune, por ejemplo, te puede salir más barato, pero si tienes un problema como presión de turbo o presión de gasolina o cualquier cosa, el motor lo más fácil es que se te vaya a la mierda en 0, y al final tener que rehacer un motor es un dineral, y sobre todo mucho tiempo que vas a estar sin coche. Por lo que ponte a pensar, tengo muchos amigos con S13s que llevan por ejemplo Nistune, y que a pesar de haber hecho buenos mapas y tal, por problemas externos o por X, han acabado rompiendo un motor, de hecho varios motores, y si hubieran tenido una buena centralita con los límites adecuados, seguramente hubieran salvado, bueno, seguramente no, hubieran salvado todos esos motores. Así que al final tienes que poner una balanza, en plan, ¿prefieres esperar un poco más, comprar una buena centralita, hacer una buena electrónica a medida, ponerle todos los sensores que necesita, poner todas las protecciones, todos los límites, controlar todo desde la centralita, ya no solo para hacerlo más seguro, sino para que todo vaya bien y para que pues que el coche al final es más eficiente y corre más, ¿no? Así que, no sé, espero que este vídeo, a pesar de ser un tostón que flipas de fácilmente 30 minutos, a los que os interese os haya molado, que hayáis aprendido un poquito. Como he dicho, no soy ningún profesional, pero es algo que me gusta muchísimo, que he mirado millones de vídeos, que he preguntado un montón y estaba ahí chafardeando y aprendiendo, y que ojalá el día de mañana yo sea capaz de
poder hacer una electrónica a mis propios coches, pero eso es algo que lleva muchos años de experiencia. Si te mola este mundo, te animo a que veas otros vídeos. Yo te recomiendo los de Haltech o Haltech, no sé cómo se dice, que yo he aprendido muchísimo con ellos. También deciros que, como es posible que me haya equivocado en alguna cosa, me gustaría que vosotros o la gente que tenga más experiencia me lo corrija en comentarios, que podamos tener un debate sano en el cual podamos todos aprender, y yo pues fijaré los comentarios o destacaré los comentarios más importantes o más relevantes que yo vea. Así, yo que sé, si alguien tiene una duda, pues podrá ir a los comentarios y ver si yo tenía razón o yo me había equivocado o cualquier cosa de estas. Así que ya está, adiós, nos vemos en el siguiente vídeo.